Espérate, doy una servilleta para que le pongan, Miguel. Maestra Imelda, no sé si nos está dando la bienvenida, está apagado su micrófono. Buenas tardes, sí, perdón, maestro, estaba apagado. Sí, no se preocupe, ya lo prendimos. Ok, bueno, pues les decía que hoy vamos a continuar con las actividades de este curso que muy amablemente coordinó el doctor Gerardo García Silva, de tópicos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy el tema lo ven ustedes en la pantalla, los retos tecnológicos, administrativos y operativos de la justicia digital prevista en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y para tal efecto, pues nos acompaña uno de nuestros profesores muy queridos, el maestro Alonso Espinosa Benítez, quien será el ponente de hoy, al cual le damos las gracias por su tiempo, por su esfuerzo y por estar aquí con nosotros en esta actividad tan importante. Y para iniciar, vamos a dar el uso de la voz a nuestro jefe de la División de Ciencias Jurídicas, quien nos dará un mensaje de bienvenida al maestro José Manuel Álvarez González. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, maestra Imelda. Bueno, pues estamos aquí ya con nuestra tercera sesión de este curso de tópicos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hemos tenido ya dos sesiones y agradecemos la participación tanto de la maestra Paola Espinosa, Paola Romero, como de Alejandro González Reina, y el día de hoy agradecemos obviamente al maestro Alonso Espinosa Benítez su disposición, su voluntad para poder participar como siempre. Y bueno, obviamente al coordinador de este curso, que es el doctor Gerardo García Silva, quien también ha venido participando en otras ocasiones. Y bueno, debo decirles que ha sido todo un éxito. El día de ayer tuvimos participantes de Baja California, de Querétaro, de Cancún, bueno, ya Quintana Roo completo, porque creo que tenía no nada más Cancún, sino había de Chetumal. En fin, creo que estamos bien. 180 personas que estuvieron activos el día de hoy, todavía seguramente se van a ir incorporando muchos más. Por eso es que yo de verdad me congratulo de haber apoyado en ese sentido la idea que han tenido el doctor García Silva y la participación de quienes están como ponentes. Gracias, maestro Alonso Espinosa, porque bueno, además sabemos que el día de hoy también va a ser todo un éxito y seguramente tendremos mayor participación. Pues yo no quiero más que reiterar mi agradecimiento y reconocimiento. Ya veo que nos están viendo por allá el doctor Miguel Ángel Pech desde Cancún. Bueno, bienvenido y a todos, bienvenidos. Adelante, no quiero robarle más espacio al maestro Alonso Espinosa. Que estén muy bien y aquí estamos en la FES Acatlán para que esto siga haciéndonos crecer y se siga sintiendo que Acatlán es grande y que nos engrandece. Adelante, adelante. Muchas gracias, maestro José Manuel. Y pues sí, sin mayor preámbulo, para no quitar más el tiempo, cedo el uso de la voz al maestro, al doctor Gerardo García Silva, para que dé inicio con las actividades del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al maestro. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, con su venia, a nuestro jefe de la división, a nuestras autoridades. Muy buenas tardes a todas y a todos y pues voy a hacer una referencia a la semblanza curricular de nuestro ponente del día de hoy, el profesor Alonso Espinosa Benítez. Él es abogado formado en la Facultad de Estudios Superiores aquí de Acatlán, de la UNAM, dice, donde también ha construido una parte importante de su trayectoria como docente. Desde hace más de 2 décadas ha desarrollado su práctica profesional en el ámbito del derecho privado, especializándose en el planteamiento de estrategias y en la solución de controversias en materia civil, mercantil, familiar, propiedad intelectual y de derecho corporativo y societario, diseñando estrategias legales no solo para buscar resolver conflictos, sino anticiparlos y gestionarlos de manera integral. Ha participado como asesor legal para despachos
legales desde el año de 1999, por ejemplo, en el bufete Goyenechea y Asociados SC, dice, entre otros, y de otras empresas comerciales y de comunicación, por ejemplo, el periódico Novedades Editores y Novedades de Acapulco, además de algunas compañías automotrices como el grupo O'Farrill, entre otras. Actualmente es socio fundador de ERS Abogados, firma legal, desde la cual lidera la construcción de soluciones legales enfocadas en resultados con una visión práctica del derecho y una sólida orientación al cliente. Paralelamente a su ejercicio profesional, ha mantenido un compromiso constante con la formación de nuevas generaciones de abogados por más de 17 años, como profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Además, ha impartido materias fundamentales como teoría del derecho, teoría del proceso, derecho procesal civil, práctica forense civil y familiar, teoría de las obligaciones, contratos civiles, derecho mercantil y perspectiva de género, además de participar como ponente en diplomados especializados en derecho familiar, derecho mercantil y derecho procesal. Su perfil se distingue por una combinación de rigor técnico, experiencia práctica y habilidades de comunicación que lo convierten en un expositor claro, directo y cercano, capaz de traducir la complejidad jurídica en ideas accesibles y útiles para distintos públicos. Bueno, pues hoy nos congratulamos entonces y agradecemos nuevamente al profesor Alonso Espinosa Benítez su participación con el tema los retos tecnológicos, administrativos y operativos de la justicia digital prevista en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin más preámbulo, profesor Alonso Espinosa Benítez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Adelante. Al contrario, doctor Gerardo García, muchas gracias por la oportunidad de poder participar en estos foros. Para mí es un verdadero orgullo el poder estar en contacto con todos ustedes y con todos mis profesores también. Profesor José Manuel, profesora Iracema, Aldo, doctora Alejandra. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, gracias a la división también. Voy a empezar platicándoles a todos ustedes acerca de este tema que a mí se me hace de mucha actualidad, no solamente por lo innovador que es el Código Nacional, sino por todo lo que representa el avance tecnológico en el que nosotros estamos viviendo. De ahí que yo titular esta exposición como Retos Tecnológicos Administrativos y Operativos, porque ahora, gracias a la implementación, que ya estamos a pocos meses, como es bien sabido por todos, de este Código Nacional, va a entrar en una operación armónica en toda la República este concepto precisamente de justicia digital. No es un concepto nuevo, definitivamente aspectos tecnológicos, ahorita nos vamos a hacer referencia en la exposición acerca de las tecnologías de la información y de la comunicación, herramientas tecnológicas, definitivamente no son temas nuevos, ya llevamos muchos años viviendo al lado de ellos. Pero sí, creo que tuvimos un gran parteaguas que fue la pandemia que todos experimentamos, donde muchas de estas herramientas, aparatos, instrumentos y además también plataformas o medios de comunicación se potencializaron en una manera exponencial que después, por un tema de necesidad y poco a poco por conveniencia, han sido incorporados en nuestros dispositivos y marcos normativos, ¿no? En esta función que tenemos con el Estado. De primera mano, yo quiero decir, pues finalmente la idea de contemplar una justicia o este concepto de justicia digital en esta legislación procesal obedece a un principio de inmediatez. Inmediatez en las comunicaciones, inmediatez en la posibilidad de celebrar actos jurídicos, negocios jurídicos a distancia, que finalmente con la pandemia se nos convirtió en una realidad para todos. Este momento o este evento mundial que experimentamos permitió que surgieran y se adaptaran nuevas tecnologías, nuevos recursos digitales a la vida común y corriente y ordinaria de todos nosotros, y finalmente fueron incorporados también por instituciones y por el Estado mexicano.
Decía yo al iniciar esta presentación, no es un recurso nuevo. El concepto de justicia digital, el uso de las tecnologías de la información y comunicación no son recursos nuevos. Eran incluso empleados desde antes de la pandemia, pero finalmente tuvimos que vivir un proceso global que nos llevó a impulsar su uso y desarrollo precisamente después desde esa etapa. Al día de hoy nosotros podemos hacer un recuento de muchísimas entidades de la administración pública, tribunales federales, tribunales locales, muchísimas instituciones del Estado mexicano que poco a poco han venido implementando este tipo de tecnologías y finalmente pues el Código Nacional está logrando de manera armónica establecer criterios esenciales y básicos para poder aspirar a una justicia digital, lo que también abre la puerta de muchísimo estudio, preparación y de retos, que es lo que vamos a ver más adelante. Denme un segundo para avanzar aquí. Ok. Quiero comenzar platicando y recordando para todos lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. A grandes rasgos y en esencia, estamos hablando de un conjunto de recursos materiales, de recursos digitales, que tienen una función de gestión de la información. Esta gestión de la información tiene que darse o se da de manera rápida y se da de manera eficiente. No es el único objetivo, los objetivos también van desde el almacenamiento de datos, procesamiento de datos, transmisión de datos y mecanismos de recuperación de datos a través de medios electrónicos. Un ejemplo de las tecnologías de la información, así solitas, pues podrían ser bases de datos. Si nosotros le agregamos el concepto de comunicación, y entonces ya tenemos lo que generalmente o coloquialmente se le conoce como TICs, las TICs o las tecnologías de la información y de la comunicación, pues van a ser todas esas herramientas que van a estar dedicadas a la transmisión de la información desde Internet, redes, sitios web, ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, plataformas como lo pueden ser X, Facebook, Instagram, servicios de mensajería de datos de transmisión instantánea como pueden ser Telegram, WhatsApp, software y aplicaciones para el procesamiento de datos como las paqueterías de Office que nosotros utilizamos de manera ya ordinaria. Herramientas para videoconferencias, como lo estamos haciendo en este momento, Zoom, Teams, WebEx, cualquier otra que pudiera existir, y que permiten que podamos nosotros tener reuniones en tiempo real, aunque la distancia nos separe. Plataformas digitales, inclusive también podemos utilizar para la educación, como Moodle o Coursera o alguna otra similar. Finalmente, y a manera de resumen de qué son las tecnologías de la información y de la comunicación, yo podría decir o insistiría que en el objetivo que estas persiguen. ¿Y qué es lo que buscan estas TICs? La gestión de datos, el trabajo remoto, el brindar servicios de accesibilidad, el poder tener también accesibilidad a recursos educativos o inclusive a la recepción o prestación de servicios y en lo social van a transformar la manera en la que nos comunicamos y convivimos en el día a día. A todo esto, al uso de estos recursos, al uso digitales o electrónicos, al uso de las plataformas, de las herramientas, tabletas, computadoras, a la funcionalidad que le damos, a las aplicaciones sociales, a las aplicaciones educativas o de servicios inclusive estatales, que nosotros incorporamos en el día a día y en nuestra vida ordinaria, a eso le llamamos generalmente era digital. Nosotros estamos experimentando una era digital, nos ha venido alcanzando. En muchas de las ocasiones, los cambios sociales, los cambios tecnológicos, los cambios económicos, el impacto de esta era digital se da presente o se manifiesta presente en nuestras vidas y posteriormente empieza a ser reconocida e incorporada a nuestro sistema jurídico y a nuestro sistema normativo. Vamos a platicar más adelante de algunos casos que nos han sucedido así. Pero al día de hoy, finalmente, llegamos, yo no quisiera decir a la culminación de lo que es la justicia digital, sino que al contrario, al punto basal o al punto de partida de un primer ordenamiento a nivel nacional
que va a regular estos aspectos con la intención y con la idea de crear una cierta armonía o uniformidad en criterios relacionados con esto. La justicia digital, la implementación de la justicia digital en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla, reconoce derechos, reconoce principios, reconoce garantías procesales, incorpora y asimila derechos humanos y por otro lado también empieza a reconocer y a crear nuevos criterios jurídicos que se desarrollan en un ambiente digital y que se desarrollan también en una era digital. Hay que recordar, y como lo decía yo al inicio de la exposición, no es un tema nuevo, puede ser novedoso por la manera en la que se está planteando. Poco a poco hemos venido utilizando nosotros estas TICs o tecnologías. Poco a poco nos han ido generando nuevas necesidades de carácter jurídico, nos han creado también nuevos derechos también en un ambiente normativo y legal. Pero finalmente, no decía yo, no es la culminación, sino es apenas el punto de partida. Va a ser el documento base para poder empezar a comprender el alcance de la justicia digital y hacerlo de manera ordenada, con muchísimos retos y muchísimas áreas de oportunidad que al final de la plática las vamos a analizar. Pero bueno, finalmente pues es un esfuerzo del legislador que nos va a llevar no solamente en temas de justicia digital, sino en muchos otros aspectos procesales, a tener que estudiar, a tener que analizar y ver su práctica operación para poderlo poner en marcha y en su caso para hacer correcciones y adecuaciones. Bueno, finalmente, la justicia digital prevista en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incorpora y reconoce derechos esenciales de ambiente digital. El derecho a la tecnología es uno de ellos y la protección de datos personales y de información sensible también es otra de ellas. Es esencial para todos los mexicanos contar con un marco normativo, contar con criterios jurídicos innovadores que reconozcan las diferentes maneras en las que la tecnología y la comunicación va evolucionando y cómo impacta en nuestras vidas. Y no solamente cómo impacta en la vida común y corriente, sino cómo impacta en la esfera jurídica de todas las personas. Para el Estado mexicano ha surgido ya desde hace varios años atrás la necesidad de establecer una nueva regulación, la incorporación de nuevas formas de realizar actos y negocios jurídicos. Un ejemplo de esta necesidad se dio pues, con el auge que tuvo el comercio electrónico, que existía, que estaba medianamente regulado y que, repito, con el fenómeno de la pandemia se incrementó de una manera que creo que no se había podido prever o inclusive posterior a la pandemia, la posibilidad y el reconocimiento legal de celebrar asambleas de socios o accionistas a distancia. El reconocimiento de nuevos derechos, por ejemplo, el derecho a contar, a defender y a tener una imagen digital. Un derecho patrimonial que puede recaer sobre monedas de carácter electrónico, que no necesariamente son monedas de curso legal a la luz tradicional de la formación de un Estado, desmaterialización de derechos que antes estaban incorporados inclusive a documentos físicos de carácter físico, como en el caso de los pagarés de carácter electrónico, protección de datos, en general todo tipo de protección de datos, identidad digital y creo que particularmente algo que ha tenido que ser un punto de observancia muy particular por parte del Estado son todos los aspectos relacionados con la ciberseguridad. Todo esto es un universo totalmente diferente que tiene que tener una regulación, un marco normativo y debe de también tener los candados, controles y la fuerza suficiente de parte del Estado mexicano para poderlo llevar a una aplicación armónica. Finalmente, decía yo, el uso de las tecnologías, de la tecnología en general en las funciones del Estado no es algo nuevo, lo vemos como un punto novedoso en el Código Nacional, pero ya desde hace muchos años habían venido implementando estas TICs o tecnologías de la información y de la comunicación a las funciones generales del Estado. Para mencionar algunos antecedentes de esto, pudiera yo hablar de la implementación, bueno, aquí en la lámina ustedes lo pueden ver, implementación del uso de firmas electrónicas avanzadas y certificadas, por ejemplo, la FIEL del SAT,
pero inclusive antes de la implementación de la FIEL del SAT o de la firma electrónica, pues tuvimos esa transición de la emisión de facturas en papel con una copia en papel calca o papel carbón a una factura digitalizada que se podía ya subir a una plataforma a una factura digital, ¿no? Con una cadena y unos sellos de seguridad totalmente diferentes. Y eso ya desde eso hace mucho tiempo, inclusive desde varios años antes de la pandemia ya se venía implementando. También otro proceso evolutivo del Estado y la incorporación de las tecnologías en sus funciones se dio presente o estuvo presente con el desarrollo de ciertas plataformas para la optimización y para la implementación de algunos trámites administrativos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con sus procedimientos para el registro de marca de manera electrónica. La implementación de portales de servicios electrónicos ante instancias judiciales, siendo un gran precursor y un gran expositor de este principio y de estas herramientas, el Poder Judicial de la Federación, a través del portal de servicios en línea, que lo han ido perfeccionando y que nos permite, pues, aprovechar estas tecnologías en la administración de la justicia. La implementación de sistemas de justicia en línea en materia administrativa, también como pioneros de estos tribunales de carácter y juicios electrónicos o juicios en línea. Y finalmente, pues llegamos al día de hoy a una realidad donde además de muchos otros ejemplos que nos pudieran venir a la mente, están presentes los fenómenos de implementación de tribunales electrónicos en los poderes judiciales de las entidades federativas. Entonces, podemos ver, y por eso decía, no es un tema nuevo, pero sí es novedoso por la manera en la que se está planteando y más novedoso aún por el proceso evolutivo mismo que presentan las tecnologías de la información y de la comunicación. Llegamos al punto nosotros de tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares donde el legislador se atreve, se aventura a crear este concepto de justicia digital. Finalmente, pues reconocemos que ante una situación real que se ha venido dando de implementación práctica de tecnologías en la administración de la justicia en poderes o tribunales locales o federales, pues aparece ahora este Código Nacional que en esencia y en su gran exposición de motivos, pues pretende crear un criterio uniforme en materia procesal, por lo menos para las materias civiles civil y familiar. Y entre ellos observa estos aspectos de justicia digital. La justicia digital prevé y siempre va a tener ciertos ejes rectores que la van a guiar y que no puede apartarse de ella para que sea una justicia y una administración de la justicia y aplicación de la justicia eficaz y eficiente para el justiciable. La justicia digital es una incorporación que tiene que ser progresiva y respetuosa de los derechos humanos. Derechos humanos que ahorita vamos a referir, que han sido los tradicionales y que han surgido nuevos derechos humanos alrededor de la era digital. Derechos humanos tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho o el acceso a las tecnologías de la información y a la comunicación. Y tiene que ser siempre de manera estratégica, de manera progresiva y siempre en aras o en pro de lograr una mejor y una más eficiente actividad jurisdiccional del Estado. Estos principios de tutela judicial efectiva, el principio de debido proceso, o derechos humanos, perdón, de debido proceso, la garantía en la ejecución de las resoluciones judiciales y de las sentencias, son principios generales que nos han venido acompañando y que se han venido desarrollando en la doctrina mexicana, pero que empiezan a tener una aplicación y una incorporación ligeramente diferente o adaptada inclusive a la era digital, como lo vamos a ver más adelante. Solamente pues, para efecto de que todos tengamos en conciencia de lo que estamos hablando, esta tutela judicial efectiva pues es un derecho humano fundamental. Lo tenemos todas las personas y nos permite acceder libremente a la función jurisdiccional del Estado. Tiene que ser una función jurisdiccional a través de un órgano jurisdiccional competente, imparcial, independiente. Nos permite aspirar a obtener una resolución justa, fundada, motivada, que resuelva una situación jurídica.
nos permite participar dentro de un proceso dotado de justicia también. Nos ayuda a eliminar cualquier tipo de barreras o requisitos burocráticos que impidan, limiten o restrinjan esa función y actividad jurisdiccional del Estado. Ese es el principio de tutela judicial efectiva que está reconocido y debidamente incorporado en este concepto de justicia digital a la luz del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por otro lado, el principio de debido proceso, pues también nos lleva a analizar que la justicia digital deba de cumplir con las formalidades esenciales para el desarrollo correcto y justo de los medios de solución a los conflictos intersubjetivos de intereses jurídicos, con apego y respeto siempre al marco jurídico y normativo aplicable. Nos busca también esta justicia digital una garantía en la ejecución de las sentencias, que exista una fuerza suficiente por parte del Estado mexicano para hacer cumplir sus determinaciones y resoluciones jurisdiccionales y judiciales. Y además, la justicia digital, a la luz del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no solamente incorpora, respeta y se adecua a los derechos humanos esenciales y básicos, sino que también tiene que regirse y tendrá que seguir los principios propios de los juicios orales, que también es una aportación importante, no nueva, pero aportación importante del Código Nacional. Juicios orales que tienen que seguir principios de inmediación, de oralidad, contradicción, publicidad, concentración y continuidad, entre otros. De estos principios que siguen a los procesos orales, me voy a referir un poquito más adelante porque particularmente el fenómeno de las tecnologías de la información y de la comunicación inciden sobre todos ellos, pero particularmente me voy a referir más adelante al de inmediación, por la forma en la que se dan ahora las relaciones de carácter virtual. La justicia digital, incorporada en el Código Nacional, debe de perseguir objetivos claros. Debe, finalmente, les decía yo, no es un tipo de justicia diferente, no es un proceso o un procedimiento totalmente diferente, sino que es el esfuerzo legislativo de establecer reglas que de manera armónica se sumen a todas las disposiciones procedimentales de esta nueva legislación y que reconozcan cómo a través de un proceso evolutivo, social, jurídico, económico, hemos venido nosotros evolucionando desde plataformas que simplemente reciben documentos, hasta el establecimiento o implementación de recursos facilitadores de la comunicación, cuando no estamos presentes. Esta plataforma que estamos utilizando el día de hoy es una de ellas. Hasta la gestión, perdón, y la gestación, que pudiera yo decirlo así, de verdaderos procesos judiciales al amparo de estas tecnologías. Yo creo que en general los objetivos que debe de perseguir una justicia digital tienen que ser acordes y tienen que ser concordantes con los objetivos mismos que ya mencionamos al inicio de esta plática de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esa celeridad, esa oportunidad, esa disponibilidad, esa cercanía, aunque no estemos en el mismo lugar, pero estamos al mismo tiempo todos juntos, pues comparten los objetivos de las TICs. Comparte también, además, y decía yo justo cuando vimos la lámina anterior, que comparten y que incorporan y que además casi casi abrazan o adoptan de manera muy orgánica los principios que rigen a los procesos orales. Ese concepto de inmediación se manifiesta de manera diferente. ¿Por qué? Por el mismo y la misma naturaleza de las herramientas electrónicas que utilizamos, pero la oralidad, contradicción, publicidad, sobre todo concentración y continuidad, obedecen y caen perfecto con los objetivos de la justicia digital. ¿Qué busca la justicia digital, entre otros aspectos? Facilitar el acceso a la administración de la justicia, tratar de llegar a donde, a través de herramientas y de la tecnología, a donde la justicia tradicional no ha podido llegar. Fomentar la comunicación electrónica entre las partes procesales con el órgano jurisdiccional. Ese sentido de inmediatez en las comunicaciones y de disponibilidad para poder enviar un mensaje y esperar una pronta respuesta. Busca que se hagan cada vez más eficientes y ágiles las etapas procesales. Transforma de manera natural las actuaciones procesales y los expedientes físicos en actuaciones también y expedientes electrónicos o digitales.
Busca, por otro lado, optimizar, busca reducir tiempos de resolución, que los procesos sean cada vez más ágiles para alcanzar el verdadero objetivo, que es resolver una situación jurídica determinada o controvertida. Y creo que algunos aspectos propios de las tecnologías como tal, que se lo aportan al aspecto procesal, pues es brindar mecanismos de transparencia, porque podemos estar finalmente estaremos expuestos a que estas actuaciones judiciales puedan ser difundidas de manera pública, si es que hay una autorización para ello, pero también permite el fácil acceso, consulta y comprendimiento a través de otros sentidos y no solamente la lectura de las actuaciones que se van realizando dentro del proceso. Eso da una gran ayuda para el fenómeno de la transparencia. Y finalmente, también dan publicidad a las resoluciones judiciales. Este aspecto de la publicidad, repito, no es nuevo del Código Nacional. Desde que nosotros tenemos la posibilidad de leer, obviamente con reserva de datos sensibles, las resoluciones judiciales, pues estamos teniendo la presencia del uso de estas herramientas tecnológicas para poder consultar lo que los jueces y lo que los tribunales van resolviendo en determinados asuntos. Nos sirve de guía, nos sirve de acceso a la información y nos sirve también como un proceso formador de conocimientos jurídicos. Si recordamos cuando muchos de nosotros estudiamos y que no teníamos el acceso porque no existían estas tecnologías, bueno, pues creo que lo más aproximado era solicitar una copia de un expediente o que alguien nos facilitara ahí alguna resolución para poderla leer y entender. Y al día de hoy, el uso de estas tecnologías que forman parte de la justicia digital también nos permite formar criterios jurídicos más completos al permitirnos conocer los puntos de vista de autoridades, ¿no? Con la publicación de las sentencias y de las resoluciones. Y finalmente, bueno, pues también un tema que se ha incorporado bastante como parte del objetivo de la justicia digital es ese fenómeno validador por el cual nosotros podemos participar haciendo uso de estas herramientas ante los tribunales electrónicos o más bien en los tribunales electrónicos ante el Poder Judicial. Y es el reconocimiento de documentos y constancias digitales o digitalizadas que estén avaladas por el uso de firmas electrónicas. No es lo mismo un documento digital que un documento digitalizado. Hemos pasado también por un proceso evolutivo del reconocimiento de esta evolución y el impacto procesal, jurídico y probatorio de este tipo de documentos, pero poco a poco se van abriendo nuevos criterios para poderlos considerar. Escuchaba yo hace poco una publicación en una red social donde un abogado decía que logró que le admitieran una demanda de amparo en un tribunal electrónico sin el uso de una firma digital, porque había firmado su cliente el quejoso de manera autógrafa y eso lo había digitalizado. Entonces, bueno, pues hay que hacer nada más la diferencia y hay un criterio aislado, ¿no? En ese sentido que lo avala. Bueno, con reservas de ley y con riesgo de sufrir ahí algún infortunio procesal, bueno, pues habría que analizar el alcance de todo eso, pero hay que distinguir que no es lo mismo un documento digital que contiene o que está acompañado de un respaldo electrónico, de una firma o de una cadena digital que avala su autenticidad respecto de un documento digitalizado. Sin embargo, aunque pueda haber diferencias, la realidad es que al día de hoy el Código Nacional empieza a incorporar criterios unificadores en este sentido, los cuales vamos a ver más adelante. El Código Nacional, decía yo, de procedimientos civiles y familiares, pues en realidad busca en general crear armonía de criterios. Crea, o creo que tiene la intención de crear, de identificar cuáles son las herramientas procesales con las que cuentan los operadores jurídicos y los justiciables para poder acceder a la administración de la justicia. Particularmente en el caso de la justicia digital, creo que busca establecer un estándar mínimo en aspectos procesales sobre cuáles van a ser esas reglas básicas para el acceso a la justicia digital, para el tratamiento de datos e información procesal confidencial, para el planteamiento del procedimiento a seguir, ¿no? En cada uno de este tipo o cada uno de estos procesos que se ajusten o que se apliquen en esta modalidad. Busca también respetar en todo momento las situaciones particulares de cada una de las entidades federativas que lo van a incorporar a su marco normativo, en lo administrativo, en lo presupuestal, en la cultura organizacional de cada tribunal,
para que cada uno de manera autónoma pueda hacer las adecuaciones necesarias para lograr su correcta implementación. Finalmente son reglas básicas, por eso le llamo yo, ese estándar mínimo que se tiene que observar en aspectos de justicia digital. Va a dar preferencia. Finalmente, lo que se busca es el aprovechamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación para la administración de la justicia efectiva y va a dar o va a querer proponer una prioridad a que se utilicen estos conceptos de justicia digital. Sin embargo, el Código Nacional de ninguna manera limita ni tampoco excluye el formato tradicional. ¿Cuál es el formato tradicional? Bueno, no importa si el proceso que llevemos ante un órgano jurisdiccional es oral o es escrito, pero ese formato tradicional donde hay documentos presentados o a través de promociones presentadas en papel impreso, es al que me refiero. Al día de hoy existen, al día de hoy se conservan en este Código Nacional, sí se le da importancia y se le da un impulso a la justicia digital, pero no se deja de lado la posibilidad atendiendo a situaciones particulares de los justiciables, situaciones presupuestales particulares de cada entidad federativa y de su poder judicial para mantener los procesos tradicionales. Ha habido esfuerzos considerables en varias entidades federativas, una de ellas y una de las que tiene muy avanzado la plataforma o las plataformas digitales para el acceso a la administración de la justicia es precisamente el Estado de México. Ha venido desarrollando tribunales electrónicos que han resultado eficientes, perfectibles, como cualquier avance y aplicación de la tecnología, pero bueno, ha resultado bastante interesante el Tribunal Electrónico del Estado de México, hasta llegar inclusive a algunas modalidades de juzgados que operan bajo un concepto que denominan o se denomina cero papel. Este concepto de cero papel, pues es un claro ejemplo de la incorporación de las TICs para alcanzar procesos rápidos, eficientes y sobre todo también un aspecto que a lo mejor a veces dejamos de paso, que sean de carácter sustentable, que los recursos materiales empleados para lograr la administración de la justicia y el impacto al medio ambiente también entren en juego y en consideración en este fenómeno de la justicia digital. Es decir, no nos lo dice así a profundidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero si hacemos una interpretación de sus artículos y hacemos una interpretación de la exposición de motivos y además lo relacionamos, decía yo al inicio de la plática, con todos los beneficios y las características que tiene el derecho al acceso a la información o a las tecnologías de la información y las TICs en sí mismas, pues podemos ver que se hace un ecosistema bastante amigable que inclusive nos permite ayudar a no solamente eficientar nuestros recursos, repito, sino a proteger inclusive el medio ambiente. La justicia digital en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incorpora principios procesales clásicos. Los principios procesales que nos han servido como una parte formativa a través o que nos hemos transmitido a través de una parte formativa con la docencia, que hemos aplicado en una práctica profesional, que se observan como garantías procesales por parte del órgano jurisdiccional, son recogidos y son incorporados en esta justicia digital. O sea, no se aparta de ellos, mucho menos al contrario, los abraza y los incorpora. Inclusive, perdón, en el desarrollo de su articulado, contempla algunos nuevos derechos de carácter, me atrevería yo a llamar digital o de consideración digital o que impactan en la vida digital y en la era digital de las personas. ¿Cuál es la estructura del Código Nacional en aspectos de justicia digital? Bueno, pues está en el libro octavo, la vamos a encontrar nosotros a partir del artículo 933 y llega hasta el artículo 973. Creo que el objetivo de esta plática no sería, ni mucho menos me atrevería yo a que leyéramos todos los artículos, porque pudiera resultar algo tedioso, aunque interesante por su innovación. Pero bueno, me permití yo exponerlo de esta manera. Hay un desarrollo de bases generales que como referencia expongo yo, los podemos ver desde el artículo 933 al 938 y después viene por ciertos apartados específicos la estructura del código. Vienen artículos relacionados con la manera en la que se tienen que integrar los expedientes judiciales de carácter electrónico. Ahí lo vemos nosotros del artículo 939 al 946.
También viene la digitalización, perdón, de diligencias, promociones, resoluciones judiciales, documentos y actuaciones procesales, el uso de la firma electrónica, las reglas para los procedimientos en línea, para la forma en la que se van a desarrollar las audiencias y diligencias virtuales, las reglas en general para los sistemas de justicia digital o plataformas que se implementen por parte de los tribunales y las disposiciones sobre seguridad de la información, conservación y resguardo de la información. En términos generales, de estos artículos que estamos refiriendo, que estoy refiriendo y que vemos aquí en pantalla, incorpora el Código Nacional algunos aspectos novedosos, algunos derechos pertenecientes ya a una era digital. Incorpora nuevos principios procesales, por ejemplo, el principio de la elegibilidad. ¿Qué es el principio procesal de la elegibilidad? Es el derecho que tienen las partes procesales de optar de manera voluntaria por la tramitación de un proceso tradicional o por la tramitación de un proceso digital y en línea. Habría que analizar aquí esta modalidad que fue implementada antes por el Poder Judicial del Estado de México, que refería yo, que es la modalidad de cero papel, donde hay tribunales que solamente están dedicados a privilegiar, usar tecnologías de la información, pero finalmente existe el principio procesal. Seguramente tendrá que hacer el Estado de México una adecuación en ese sentido para no contradecir en sus disposiciones a este Código Nacional. Pero tenemos ya ese principio procesal de la elegibilidad, la posibilidad de optar por un juicio en línea cuando sea conveniente para nosotros o de mantenernos a través de un proceso de tramitación tradicional u ortodoxa. Existe también un principio que se denomina equivalencia funcional o no discriminación. ¿Qué implica este principio? Implica no negar efectos jurídicos por parte de la autoridad, ni tampoco negar aspectos de validez o desconocerle efectos probatorios a la información contenida en documentos electrónicos o mensajes de datos. Implica también este principio de equivalencia el no condicionar la recepción de un documento digital a una manifestación bajo protesta de decir verdad de que dicho documento digital, perdón, es una copia inalterada de una versión física, como tradicionalmente para avalar la exhibición de documentos digitales en algunos tribunales se había venido implementando. Este principio de equivalencia funcional también va a reconocer la validez del intercambio de comunicaciones contenidas en documentos electrónicos, mensajes de datos, siempre y cuando hayan sido transmitidos por algún recurso tecnológico determinado. Busca también homologar la firma electrónica con la firma física. Este es un punto que a mí me llamó mucho la atención porque el Código Nacional es una legislación adjetiva, obviamente para efectos procesales, habla de este aspecto de homologación de una firma electrónica con una firma física. En una exposición de motivos o explicación general, bueno, pues reconocemos y sabemos y se hace ver en esta legislación pues la importancia de la firma física como un mecanismo comúnmente y ya totalmente asimilado de expresión o de manifestación expresa de nuestro consentimiento. Y les decía yo que particularmente en este punto me llamó bastante la atención el proceso de homologación de la firma electrónica con la firma física para efectos procesales, porque en la práctica, y como más adelante me voy a referir en esos retos y oportunidades, la realidad es que no en todo el país, no todas las personas pueden aspirar a tramitar una firma digital. Lo voy a comentar más adelante, pero por poner un mero ejemplo de manera anticipada, en el Poder Judicial de la Ciudad de México, para poder tramitar la firma digital, para poder ser usuario de las plataformas en términos de justicia digital, necesariamente tiene que ser una persona física, es decir, una persona moral no puede tener una firma digital. Sabemos que existe toda la teoría de la representación de las personas morales y que al final del día va a recaer la firma social en una persona física, pero quisiera yo poner como ejemplo pues, la firma del Servicio de Administración Tributaria, donde no hay ningún impedimento para que una persona moral pueda tener sus propios certificados, certificado y llave digital y contraseñas para poder operar en el mundo tributario.
pero en un mundo digital procesal, pues no todas las personas pueden aspirar a tener una firma. Inclusive, particularmente también Ciudad de México, un extranjero no podría tramitar una firma digital porque uno de los requisitos, que no es un requisito legal, es un requisito operativo y que también abre una ventana de oportunidad que más adelante voy a comentar. Algún ingeniero de sistemas pues diseñó esa plataforma y estableció como uno único método de identificación la credencial de lector. Entonces, si estamos hablando de un extranjero, pues que evidentemente no va a tener credencial de lector, pero que se vea inmerso en un proceso de carácter judicial, pues no va a poder contar con su propia firma electrónica, por lo menos al día de hoy. Es muy curioso porque la solución del personal que tramita las firmas electrónicas simplemente es pues, que le otorguen un poder al abogado y que el abogado que sí tiene credencial de lector tramite su firma electrónica. Pero inclusive el imponer ese requisito de tramitar un poder ya va a implicar generación de ciertos gastos para el justiciable que de otra manera, pues que de mantenerse así, pues no van a lograr esa homologación de firmas a la que se refiere el Código Nacional. Pero bueno, volviendo al tema, este principio de equivalencia funcional o no discriminación también hace un reconocimiento expreso a la eficacia probatoria y valor jurídico a las actuaciones procesales electrónicas. Les llama electrónicas, remotas, a distancia, de tramitación oral y reconoce también la validez de procesos que se desarrollen de manera híbrida. ¿Cuál es este tipo de procesos que se desarrollan de manera híbrida? Aquellos que empezaron a lo mejor de forma tradicional, vía oral o escrita, pero en papel, por llamarlo para efectos prácticos así, y donde las partes optaron por conveniencia a migrar a una tecnología o a una justicia digital y se logra privilegiar ese cambio y tramitar bajo una vía o una óptica diferente con recursos diferentes. O inclusive a la inversa, que hubiera sido un proceso que hubiera empezado con una tramitación tradicional, perdón, con una tramitación digital y que por algún evento extraordinario existiera alguna imposibilidad práctica para seguir desarrollando esa justicia digital y que entonces se tuviera que migrar en vía de regreso a una justicia tradicional. Entonces, al final del día, el hecho de que se migre de un trámite tradicional a uno digital o digital a uno tradicional no implica ni nulidad ni afecta tampoco las actuaciones procesales. A eso hace referencia este principio de equivalencia funcional. Incorpora otro principio bastante interesante también, que es el de la neutralidad tecnológica. ¿En qué consiste la neutralidad tecnológica? Es la no imposición de preferencias a favor o en contra de alguna tecnología determinada, sin perjuicio de la autonomía que tienen los tribunales para el desarrollo e implementación de sus propias plataformas de tribunales electrónicos. Entonces, por un lado, los poderes judiciales pueden implementar de manera libre y de manera autónoma sus propias plataformas para su tribunal electrónico. Ahí no hay no se viola ni se afecta este principio de neutralidad tecnológica. Lo que sí no puede hacer el órgano jurisdiccional en ningún momento es desechar una tecnología para dar preferencia a otra. Mientras sean tecnologías de la información y de la comunicación y se puedan utilizar y reproducir y sean accesibles y cumplan con los objetivos de estas tecnologías, deberán de poder ser empleados en términos de justicia digital. A lo largo del articulado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, entre estos artículos 933 al 973, pues se señalan procedimientos específicos para la recepción de documentos, la manera en la que se van a desahogar diligencias y audiencias, incorpora conceptos como el de salas virtuales de espera para evitar que las partes y sujetos procesales estén todos juntos al momento de desahogarse alguna audiencia cuando no deben de estarlo, establece reglas para la forma en la que se van a practicar las notificaciones y reglas para que surtan efectos esas notificaciones practicadas de manera digital, reglas básicas para la implementación de herramientas electrónicas, establecimiento, por ejemplo, de infraestructura en los juzgados especiales para las áreas de transmisión o de reproducción o de conexión. Y particularmente me llama mucho la atención, que también es un área de oportunidad, pero me voy a permitir mencionarla aquí, lo que refiere el artículo 967 del Código Nacional, porque tiene que ver con todas estas reglas de operación de los tribunales electrónicos. El artículo 967 a grandes rasgos dice,
Las fallas que pueda sufrir la computadora, dispositivo, el equipo o la conexión a Internet de las partes interesados o sus representantes legales de ninguna forma interrumpirán los plazos establecidos en el Código Nacional. Este artículo, pues yo quiero que le pongamos bastante atención a su redacción y a su implicación procesal, porque algunos artículos antes en esta misma legislación se dice lo contrario si se trata de una falla técnica que pudiera sufrir el propio tribunal. Si hay fallas en la conexión, en los equipos, dispositivos o conexiones en general del tribunal, el mismo tribunal, de manera justificada, fundada y motivada, puede hacer una pausa, determinar una pausa y puede inclusive ordenar la reposición de las actuaciones procesales o la reprogramación de las actuaciones procesales. Pero si son las partes o los justiciables o otros operadores jurídicos distintos a los funcionarios judiciales y al Poder Judicial los que sufren estas fallas, ahí la pérdida de la oportunidad procesal de seguir actuando la sufren los justiciables. Esto nos va a llevar a una reflexión, pues también ya al final de esta exposición, donde nosotros como docentes, como practicantes, como asesores legales o inclusive también como justiciables que nos pudiéramos ver inmersos en estos temas de justicia digital, pues debemos de prepararnos, debemos de capacitarnos, debemos de tener las herramientas necesarias para poder lograr alcanzar la administración de la justicia digital. Es decir, hago una pequeña pausa para hacer una primera reflexión. La justicia digital no nada más es para las autoridades y los retos y oportunidades no nada más son para ellos. Definitivamente también desde el ámbito privado los tenemos que observar. Tendré que destinar a lo mejor a manera presupuestaria parte de mis ingresos de honorarios para comprar un buen equipo de cómputo, para pagar un buen servicio de conexión a Internet, para no tener que estarme conectando en un café público o en un Internet público para prestar algún servicio legal, porque los riesgos que se corren de una falla en ese uso de herramientas o conexión pueden ser bastante graves para el justiciable. Entonces hay que ponerle particular intención a esto. Es una pequeña reflexión o una conclusión anticipada en lo que sigo platicando de este tema. Eh, Finalmente, he dicho yo también que algo de lo que la justicia digital tiene que ser muy puntual y muy observadora es del respeto a los derechos humanos. Derechos humanos de acceso a la justicia, que además de que los hemos venido conociendo, estudiando, han sido comentados en sesiones también anteriores que ya tuvimos aquí. El acceso a una tutela judicial efectiva, el derecho a la tecnología o al acceso a la tecnología y el derecho a la protección de datos personales. Todos aquellos derechos humanos que en lo general a través de estos debidos procesos garanticen que toda persona pueda tener y conservar el poder de controlar su propia información, el poder tener acceso a su información, rectificarla, cancelarla, oponerse al uso que se le está dando, el acceso a la tecnología como un acceso universal, asequible, sin discriminación alguno a las tecnologías de la información y de la comunicación, a la libertad de expresión en línea. No es la libertad de expresión tradicional, sino aquí es en línea a través de medios electrónicos, a la privacidad y protección de datos personales y algo que particularmente también es necesario a partir de la implementación de este nuevo código es entrar a un proceso adecuado de alfabetización digital. Tenemos que familiarizarnos con conceptos, con todo lo que implica el conocimiento de estas tecnologías para poderlos emplear correctamente y para poderles sacar el provecho adecuado en nuestro beneficio de los justiciables y de todos los operadores jurídicos. Y además decía yo también, y he venido insistiendo, perdón, a lo largo de esta plática, que no solamente incorpora derechos humanos, la justicia digital y el Código Nacional incorpora también principios procesales, algunos principios procesales novedosos por el ambiente digital y otros tradicionales. Principios como el de economía procesal, de inmediación, de equivalencia funcional y no discriminación, de neutralidad tecnológica, de seguridad de la información, y ahorita me voy a permitir explicar un poquito brevemente algunos de estos. ¿En qué consiste este principio procesal de accesibilidad?
Bueno, pues es la garantía que tiene toda persona para poder percibir, entender y navegar un sistema en condiciones de igualdad, un sistema digital electrónico. Eso hace referencia y es aplicable para las plataformas de los tribunales electrónicos. Principio de usabilidad. Es la garantía que debe tener un usuario para lograr los objetivos digitales de forma efectiva, eficiente y satisfactoria de la herramienta digital que se está usando. Y además, pues de estos adopta principios, bueno, ya hablamos de la equivalencia funcional, de la no discriminación, de la neutralidad tecnológica, adopta los principios tradicionales como el de economía procesal o el de inmediación. Particularmente en este principio de inmediación, pues llama la atención cómo la justicia digital nos va a dar la oportunidad de estar presentes, aunque la distancia nos separe, pero finalmente, si nosotros obedecemos o atendemos a esas exposiciones de motivos iniciales cuando se incorporaron los juicios y los procesos de tramitación oral, el presupuesto procesal de la inmediación era básico. Esa conexión personal y obligación del juzgador de estar presente en las audiencias y en las diligencias para tener un contacto casi físico, presencial con los justiciables, para poder obtener de ellos todo tipo de información, inclusive no verbal o corporal, pues aquí se va a ver alterada. Definitivamente no es sí, estamos en un concepto de inmediación, pero esa sensación de estar presentes, pues el uso de las herramientas a veces lo dificulta. Lo vemos nosotros aquí. Uno emplea en una ponencia, en una clase, en una audiencia, al exponer un alegato, distintos tonos de voz. Uno se mueve de un lado a otro para captar la atención de los que están escuchando. Y en una herramienta digital, escuchar una misma voz a través de una bocina de un dispositivo, pues no da la misma sensación y transmite tampoco la misma percepción de lo que está pasando. Eh, es un distractor finalmente también el uso de estas redes, el hecho de que nos estemos viendo a nosotros mismos en un pequeño recuadro y que estemos atentos a cómo nos estamos moviendo, pues nos puede llevar un poco a distraernos de nuestros pensamientos. Y bueno, pues son mecanismos que se van a tener que ir adaptando, pero no se deja de lado el principio de la inmediación. Se busca que se respete en su esencia ese contacto básico que tiene que haber entre el juzgador y las partes procesales. Finalmente, ya casi entrando a la parte final de esta plática, quisiera yo comentar algunos retos que podemos identificar para lograr una justicia digital que cumpla con el objetivo de ser eficaz. Decía yo, mientras la justicia digital se equipare, adopte, busque los mismos objetivos que buscan las tecnologías de la información, que buscan el proceso en general como parte de la administración de la justicia, los objetivos de accesibilidad y de usabilidad que ya comentamos, pues yo creo que si se engloba todo eso, decía yo, se puede crear un ecosistema en la justicia digital que resulte ser eficaz. Tiene que haber plataformas que permitan un uso y navegación intuitiva, sencilla, autogestionable, que con interfaz amigable, que le permitan al operador jurídico y al justiciable poder tener acceso a esa plataforma y entenderla y comprenderla. Eh, Tiene que haber aspectos de confidencialidad necesariamente, confidencialidad respecto a la identidad de los usuarios y operadores jurídicos y en cuanto al manejo de toda la información que están proveyendo, seguridad en el tratamiento y manejo de datos sensibles, información procesal en general. Tiene que haber un establecimiento de reglas claras de uso y operatividad de las plataformas y herramientas tecnológicas que se están empleando para este fenómeno de la justicia digital. Tiene que haber, esto creo que es un aspecto fundamental y es un reto no solamente para el Estado, sino para nosotros como particulares, una capacitación constante y adecuada para todos los operadores jurídicos para poder entender estas herramientas, para sacarles el máximo provecho, para que realmente los dispositivos que utilicemos cumplan con esa función para la cual nosotros los estamos empleando a la administración de la justicia y sobre todo como desde el punto de vista particular y hablándole al Estado,
para que el Estado sea empático con las necesidades de los particulares, sea comprensivo también y para que tenga la capacidad y habilidad de implementarla y de solucionar todo tipo de situaciones que se les presenten como errores, fallas o aspectos técnicos que independientemente del conocimiento jurídico y procesal que lleguen a tener y que deben de tener, deban tener la posibilidad de atender esas necesidades inmediatas sin tener que recurrir a mecanismos o áreas de soporte que puedan obstaculizar, perdón, la administración de la justicia. Eh, Hay muchas áreas de oportunidad. Después de estos retos que acabo de mencionar, hay muchísimas áreas de oportunidad que quisiera yo plantear aquí con ustedes. La primera de ellas es la accesibilidad para la tramitación de firmas digitales. Comentaba yo hace un momento que eh, por lo menos hasta hace unos meses, no sé, desconozco al día de hoy, pero hasta hace unos meses un extranjero no podía tramitar una firma digital en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Una persona moral tampoco tiene la capacidad de tener una firma digital. Si nos vamos a un aspecto muy sustantivo, ¿no? Acerca del reconocimiento de la capacidad y de atributos de la personalidad y personalidad jurídica, pues choca un poquito una disposición adjetiva que no les reconoce la oportunidad de una firma digital a entidades sociales. La homologación de firmas digitales. Hay algunas plataformas en la República que no reconocen firmas emitidas por otros tribunales. Hay algunos esfuerzos donde la firma del SAT se ha venido unificando y utilizando como una firma aceptada en muchas plataformas, pero hay otros tribunales que tienen su propio proceso de creación de una firma y no aceptan todavía otras. Entonces, es una gran oportunidad el poderlo unificar, pues no solamente para pensar en uno como particular, en poder litigar o postularse en cualquier parte de la República, sino simplemente en beneficio del justiciable para poder tener un acceso correcto a la administración de la justicia. La adaptación de diferentes navegadores y sistemas operativos. Estado de México, no sé ahorita cómo está, pero hace, pues yo creo que como año y medio más o menos, es una experiencia particular. Me tocó renovar mi firma digital del Estado de México y pues me regañaron por estarlo haciendo a través de un iPad porque el sistema operativo de Apple no era aceptado y no permitía ahí verificar algunos recursos. Y entonces era una exigibilidad o una exigencia el tener un dispositivo Windows, ¿no? Entonces yo creo que lo han ido depurando y procesando, pero bueno, finalmente la oportunidad sería adaptar navegadores y sistemas operativos. Todavía lo vemos en muchas plataformas, no nada más de poderes judiciales, sino del Estado en general, donde nosotros encontramos disposiciones de que ciertos navegadores tienen algunas restricciones de origen que no permiten que fluya el trámite. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, también creo que es un tema de la movilidad y la acceso a la tecnología, a la comunicación. Gestión documental con capacidad suficiente para el almacenamiento de archivos digitales. Otra vez, no, perdón, Ciudad de México. El Tribunal Electrónico permite adjuntar la demanda y nos permite acompañar los anexos a nuestra demanda, pero creo que tiene una restricción de 5 megabytes por documento adjuntado. Entonces, una escritura, un instrumento notarial de 15 fojas, lo tengo que partir en tres, ¿no? Y hacer tres PDFs para poderlo subir, porque si no, no hay forma de agregarlo. Entonces, creo que también la gestión documental de las plataformas tiene que ser lo suficientemente ágil. Inversión y modernización en la infraestructura de los tribunales superiores de justicia en lo general para la prestación de un servicio adecuado. Lograr que las plataformas de los distintos tribunales se puedan comunicar para facilitar la comunicación entre órganos jurisdiccionales. Solución, ya había dicho yo, de errores técnicos para el acceso y consulta de expedientes electrónicos. Muchas veces o en ocasiones uno solicita el acceso a un expediente electrónico y no aparece, y lo único que tenía que hacer un funcionario judicial era entrar a un portal y darle clic en la pestañita adecuada o en la casilla adecuada para que se liberara el acceso. Entonces, el tener esa capacitación para que los funcionarios y servidores públicos entiendan la importancia
de cumplir a cabalidad con estas reglas para poder brindar el acceso a la justicia digital. Y bueno, finalmente nos encontramos con situaciones que yo creo que muchos van a poder comentar, como el tener que recurrir a actuaciones presenciales a pesar de la justicia digital, como cuando exhibimos nosotros un documento para efectos de traslado y hay tribunales donde ellos lo imprimen y corren traslado con él, y hay otros tribunales que me exigen que lleve una impresión física o que vaya al tribunal a entregar un recibo o un ticket de que ya pagué la impresión de ciertas copias simples para que entonces puedan imprimirlo y llevarlo a cabo. Entonces, al final del día es justicia digital, pero pues se vuelve un tema ahí más o menos híbrido porque requiere de actuaciones presenciales también. Y bueno, finalmente diría yo, creo que el punto más importante y más grande del área de oportunidad, y finalmente esta exposición se llamaba así, ¿no? Estos retos tecnológicos, administrativos, jurídicos, es la eliminación o disminución de la brecha digital. La brecha digital es una situación real en nuestro país, es el principal reto, digo aquí en esta presentación del Estado, pero también es nuestro principal reto como docentes, como ponentes, como operadores jurídicos en general. Debemos de combatir todos por igual la desigualdad en el acceso y aprovechamiento de las TICs, de las herramientas digitales. Tenemos que buscar la utilización correcta y aprovechamiento de estas redes para tener y lograr una calidad de vida diferente, para poder aspirar a una justicia digital que realmente proteja la esfera jurídica de los justiciables. Hay muchos criterios de brechas digitales, hay algunas que las identifican como de acceso, de uso, de aprovechamiento, y finalmente hay factores económicos, culturales, geográficos, de género, de edad, de educación, que influyen en la generación de esta brecha digital. Y aquí a manera de también una conclusión, decía yo, creo que es responsabilidad de todos el poder evolucionar, el poder conocer, el comprometernos a cada vez aprender y capacitarnos más para poder no solamente hacer uso de estas herramientas, sino para sacarles el provecho debido y sobre todo en una práctica, ya si lo vemos desde el punto de vista estatal o desde una práctica particular, poder acceder y aspirar a tener en nuestro país una verdadera justicia digital. La justicia digital es una evolución necesaria, garantiza un sistema que tiene que ser más humano, tiene que ser más accesible, tiene que ser más transparente de la administración de la justicia. Y bueno, pues en lo particular, espero que con esta plática haya yo tratado o logrado de transmitir algunas inquietudes básicas muy esenciales acerca de lo que representa este fenómeno. Doctor Gerardo García, no sé cómo vamos de tiempo, pero podemos continuar con lo que usted indique. Claro que sí. Primero que nada, pues muchísimas gracias, profesor Alonso Espinosa Benítez. La verdad es que muy interesante el tema, muy actual. Andamos bien de tiempo. Todavía tenemos tiempo y aprovecho pues para invitar a quienes nos acompañan en la sesión del día de hoy para formular alguna pregunta, alguna reflexión sobre este tema, que la verdad es que pues hoy en día es fundamental, ¿no? Como bien nos lo ha planteado, profesor, la verdad es que esta justicia digital es una tendencia que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha tenido que reconocer y qué bueno que ha incorporado, pero que definitivamente yo creo que nos deja también ahí muchos retos, ¿no? Muchos cuestionamientos, como nos hacía ver también en su exposición. Entonces, pues me gustaría abrir la posibilidad de que para quienes nos están acompañando nos puedan compartir alguna reflexión o alguna pregunta para el profesor. Ahorita que estamos en buen tiempo todavía, tenemos tiempo para ello. Nos están comentando, dice, gracias, profesor Alonso, muy interesante y necesaria su ponencia. Ok, no sé si alguien más por ahí. Nos dice la profesora Alicia Lara Olivares. Ay, perdón, es que se me movió aquí el chat. Dice, ¿podría comentar acerca de la normativa ideal para armonizar las deficiencias, contradicciones, inequitativas de la justicia digital? Dice, ¿serían legislativas, administrativas, emitidas por los órganos jurisdiccionales?
Claro Espero que sí. haberla interpretado bien. Gracias, doctor. Claro que sí, profesora Alicia. Pues es un reto bastante complejo porque finalmente estamos enfrentándonos a la aplicación de un código nacional, derogando muchísimas, bueno, no muchísimas, tantas disposiciones adjetivas como entidades federativas tenemos. Entonces, cada entidad federativa dentro del ámbito de su autonomía tiene y está reconocido por esta legislación, tiene las más amplias facultades para hacer las adecuaciones a sus marcos normativos, para efectos presupuestarios, para efectos prácticos y en el desarrollo de la tecnología para implementar los tribunales electrónicos. Entonces, el pretender a lo mejor que el mismo código entrara a resolver todo este tipo de cuestiones pudiera volverse complicado. Creo que, bueno, finalmente para la expedición de este código, pues hubo mucho intercambio legislativo, intercambio y compartir información con los propios tribunales. Hay bueno, asociaciones o entidades que engloban a los distintos tribunales de la República y creo que más que tratar de establecer una normativa sería más bien una invitación a la adopción de los diferentes tribunales que ya han venido poniéndose en práctica, que ya han venido funcionando, que sirvan de ejemplo para otros poderes judiciales. Y se podría, yo creo que aprovechar mucho eso, más bajo un esquema de una colaboración armónica que con la idea de establecer una regla general. Y finalmente porque el propio código pues no sería ese su objetivo, pero creo que se pueden aprovechar los esfuerzos que han venido haciendo algunos tribunales. ¿Cuál es el resultado de no tener esta armonía? Lo que estamos enterándonos, ¿no? Que cada vez hay fases de la aplicación del código que no se pueden llevar a cabo y que se van prorrogando hasta el último, porque no estamos debidamente preparados. Entonces, a lo mejor sí podría ser una buena propuesta. Yo creo que sería una buena propuesta, un ejercicio a lo mejor administrativo de todas las entidades federativas donde compartieran esos criterios, ¿no? Y esas experiencias que han tenido en sus tribunales. Pero sí tendría que ser algo totalmente voluntario y desde lo administrativo. Gracias, maestra. Muy bien. ¿Alguien más que por ahí nos quisiera formular? Dice Alexandra Pizarro. Frente a la implementación del expediente electrónico y las audiencias virtuales, ¿cómo garantizamos el principio de inmediación y la debida defensa en el sistema jurídico? Se manifiesta este principio de inmediación de una manera adaptada a la justicia digital. Decía yo que precisamente un gran éxito que tuvo la implementación de los juicios orales fue el acercamiento del juez como titular y como representante del órgano jurisdiccional con las partes que están en conflicto. La sensación de estar en una sala de juicios orales donde el juez puede libremente interrogar, puede intervenir, puede inclusive aprovecharse, decía yo, de ese lenguaje no verbal o corporal que manifiestan las partes al momento de interactuar con el órgano jurisdiccional, era la pues, manifestación muy clara de ese principio de inmediatez. Situación que no se va a dar o que se va a restringir un poco a través del uso de las tecnologías, como lo estamos viviendo en este momento. Por más que yo me encargue a lo mejor de subir o bajar el tono de la voz o que yo pueda decir que no estoy siendo asesorado para dar esta plática, pues a lo mejor al lado tengo alguna nota o algo que me está sirviendo de referencia. Entonces, implica, sí, muchos esfuerzos. Por ejemplo, el no estar debidamente asesorado con alguien que nos esté ahí dictando o diciendo que tenemos, cómo nos debemos de comportar, son retos que van a tener los jueces. Existen mecanismos, están reconocidos en el articulado que les mencionaba, algunos mecanismos y reglas particulares de cómo garantizar que estén aislados los partes y sujetos procesales cuando no deben de estar juntos y es responsabilidad del tribunal verificarlo. Pero sí, es un gran reto, finalmente es algo a lo que vamos a empezar a vivir. Por eso decía yo, no es la culminación de un esfuerzo, sino es el parteaguas y es el punto basal de una serie de inquietudes que nos van a dar en este sentido. Me llamó particularmente el principio a mí también de la inmediatez por la forma en la que se va a llevar a cabo, pero por otro lado,
si nosotros recordamos desde nuestras clases de derecho mercantil, pues ahí nos enseñaban las operaciones y de obligaciones, ¿no? Las operaciones entre presentes y entre ausentes. Y las particularidades de las tecnologías de la información nos permiten estar presentes. Entonces, de alguna manera, subsana y apoya el principio de inmediatez, aunque con reglas que el tribunal va a tener que estar muy particularmente observador de esas situaciones. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta, dice Mayra de la Cruz. Respecto a las pruebas, ¿la función del perito cambia? Es pregunta. Dice, además de que, ¿qué figuras desaparecen en la implementación de este código? Bueno, esa es una respuesta que es mucho más compleja, que no solamente abarca el tema de justicia digital. Es un código innovador, es un código bastante interesante. Creo que fue un esfuerzo legislativo muy complejo el tratar de identificar identidades autónomas de cada entidad federativa e incorporarlas en un solo ordenamiento. Hay algunas, sí, hay muchas modificaciones en este código, la forma en la que se tramitan principalmente los procesos, la predominancia de la oralidad, el aspecto de uso de herramientas electrónicas. En aspectos probatorios, pues también la valoración o incorporación de medios probatorios diferentes como la declaración de parte inclusive de a cargo de uno mismo y la declaración de parte a Ujú, cargo de una persona o de parte contraria. Entonces, en ujú. términos generales, yo creo que sí tiene adecuaciones. Yo creo que implicaría no solamente esta ponencia y las dos que ya llevamos, sino muchos otros ejercicios para poderlas comprender todas. Creo que lo más recomendable sería para Mayra de la Cruz que hace esta pregunta sería pues darle una revisión muy detallada a este código, poder entrar a este tipo de foros para que particularmente en cada uno se hagan estas observaciones. En términos probatorios, las reglas probatorias procesales se mantienen, es decir, no es un código que cambie la administración de la justicia, está tratando de hacerla más eficiente. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien más por ahí tenga alguna pregunta, alguna reflexión. Si no, mientras están pensando, a lo mejor animándose a escribir, que bueno, por cierto, también comento que hay varias felicitaciones aquí en el chat, varios comentarios. A ver, dice, bueno, este ya está. Dice, felicidades por su excelente y la división de ciencias jurídicas. Nuevamente felicitaciones, correcto. Mientras por ahí se animan, profesor Alonso, nada más una inquietud, por cierto, personal también de un servidor. En este caso, en toda esta exposición, ¿cómo entraría o cómo jugaría el tema ahora de la inteligencia artificial? Ya ve que inclusive hace un par de semanas, y a lo mejor me salgo un poco del tema, pero fue muy sonado este documento, esta encíclica que el Papa León XIV escribió, la Magnifica Humanitas, sobre el tema de la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Es decir, si hasta la Iglesia está reconociendo la importancia que hoy en día tiene la inteligencia artificial, y digo para los aspectos espirituales, ¿verdad? Hace recomendaciones a sus sacerdotes y a la Iglesia de pues no la puede prohibir, pero hay que encauzarla. En este caso, esta inteligencia artificial, pues cómo juega dentro de esta justicia digital, porque aquí justo nos comparten su última diapositiva, decía, la justicia digital es una evolución necesaria para garantizar un sistema más humano, que era un poco lo que decía el Papa León XIV en la encíclica, ¿no? Que hay que humanizar la fe y no, al contrario, o la inteligencia artificial hay que humanizarla, dice, más que hacer de la inteligencia artificial algo que predomine en la espiritualidad. Digo, toda proporción guardada, me parece que es un poco lo que nos plantea aquí también en su conclusión. No sé qué opine. Sí, doctor Gerardo, gracias y además es un comentario bastante interesante. A lo mejor aprovechando ese comentario, así debí haber empezado yo esta exposición, identificando el concepto tecnológico de lo que es una inteligencia artificial con relación a la justicia digital. Son dos fenómenos diferentes, son herramientas tecnológicas y digitales diferentes.
Por un lado, la justicia digital tiene un enfoque de la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación para el procesamiento de datos en general. ¿Cuáles datos? Los que tengan que ver con el desarrollo de un proceso y de la función jurisdiccional del Estado. En este apartado que nosotros hemos analizado al día de hoy, no se hace referencia como tal a un concepto de inteligencia artificial. Es un concepto tecnológico diferente, pero es un punto de reflexión bastante interesante. Al final del día, la inteligencia artificial, en lo que a muchos a lo mejor les llama la atención, pues yo me atrevería a decir, pues es una herramienta, finalmente es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición. No es un organismo o un ente autónomo que pueda sobrevivir por sí mismo y que desarrolle inteligencia por sí mismo. Finalmente, a base de algoritmos y a base de muchas disposiciones y recursos tecnológicos y técnicos que jamás me atrevería yo aquí a explicar porque no los conozco a cabalidad, pero al final del día la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a optimizar el manejo de la información que nosotros tenemos. Es un proceso evolutivo. Platicaba yo y decía, muchos de nosotros también empezamos aprendiendo cómo redactar una demanda con un libro impreso por RUA de práctica forense. Empezamos con los anales de jurisprudencia consultando libro por libro para encontrar un criterio que nos sirviera. Después saltamos un poco al uso del internet y a los formularios digitales. Y bueno, pues al final, al día de hoy, tenemos la inteligencia artificial. ¿Qué reflexión pudiera yo dar? Es una herramienta muy útil. Hay muchísimos modelos de inteligencia artificial, no hay uno solo que sea el que esté probado que sea el más funcional, depende del objetivo que se le quiera dar. Eh, Creo que es necesario incorporarlo también en una práctica, en una docencia a todos los niveles, desde a lo mejor kinder inclusive, hasta porque ya hay nativos digitales, hasta estudios de licenciatura y de posgrado. Creo que es una herramienta que nos viene muy bien, que nos puede ayudar, que nos puede facilitar la vida, pero... Voy a ser particularmente insistente en este punto. La inteligencia artificial no va a ser no va a venir a sustituirnos a nosotros. No me refiero como abogados o como operadores jurídicos, sino a nadie en realidad. La inteligencia artificial nos ayuda a trabajar y a desarrollar actividades de una manera mucho más eficiente y mucho más eficaz. Hay un concepto que son, en inglés se le conoce como las soft skills o habilidades blandas y que se traduce materialmente en la inteligencia artificial en cómo dictarle el prompt o la instrucción adecuada a la inteligencia artificial para que haga lo que yo quiero. Entonces tenemos que tener la conciencia de que la inteligencia artificial debe de trabajar para nosotros. No nos va a sustituir ni nosotros vamos a trabajar para ella. Es muy debatible por la veracidad de la información. Yo les he comentado a mis alumnos y a la gente con la cual platico, es una herramienta, hay que aprovecharla, hay que conocerla, hay que familiarizarnos. Es parte de la alfabetización digital de la cual yo hablaba, pero siempre hay que tener una conciencia muy clara de que no es sustitutiva y de que a nivel profesional no podemos nosotros permitirnos. Ahí sí que nuestros conocimientos sean sustituidos por la inteligencia artificial. Es decir, no puedo yo contratarme para que alguien, para redactarle una asamblea a alguien y pedirle a la inteligencia artificial que la haga por mí. Eso sí, no. Entonces es una reflexión interesante, doctor. Sí es una herramienta, vale la pena muchísimo estudiarla, aprovecharla, sacarle el máximo provecho, pero creo que particularmente, y creo que el impacto que ahorita han tenido muchos influencers y los que promocionan estos servicios de inteligencia artificial, está radicando en cómo saber explotarlas, en esas soft skills o habilidades blandas que no nos van a poder sustituir jamás por ninguna herramienta y que de ahí va a depender esa sensibilidad de conocer un asunto para poder plantearlo. Entonces, es interesante, en esta etapa no está incorporada como tal ni está reconocida, solamente el uso de las tecnologías de la información y comunicación, que seguramente llevan un toque de inteligencia artificial o un gran toque de Ujú. inteligencia artificial, pero formalmente no está todavía a ese grado reconocida, doctor. Perfecto, pues muchísimas gracias. Aquí tengo un par de preguntas más si nos permitiera y si todavía tuviera disposición para ello, para compartirle las preguntas que nos han hecho. Adelante. Nos dice Jorge A. Chávez Enríquez, dice, en el desahogo de la prueba confesional, ¿es viable realizarla por medios electrónicos? Dice, ¿cómo se garantizaría que el absolvente no se encuentre asesorado
al momento de absolverla. Y dice, y esa misma pregunta sería para el caso de los testigos. Sí, es parte de los retos que tiene la implementación de la justicia digital. No hay una solución absoluta ni una regla que resuelva toda la problemática. Hay cambios en el desahogo de las pruebas. Puede haber la sustitución de una prueba confesional por una declaración de parte con reglas diferentes, pero no es por la justicia digital, es por la forma en la que se tramitan los procesos en una vía oral. Hay manifestaciones que se tienen que hacer. Finalmente hay que recordar que hay principios esenciales procesales y uno de ellos es el actuar bajo el principio de buena fe y de una forma legítima. Entonces, como operadores jurídicos, postulantes, litigantes, partes procesales, las manifestaciones que se hacen ante un tribunal tienen que ser bajo ese principio de buena fe. Tienen que ser bajo protesta de que estamos actuando nosotros al amparo de una legalidad de nuestras conductas. Entonces, eh, no se puede controlar a ese grado, se pueden hacer ejercicios digitales, por ejemplo, en el caso de los testigos, para tenerlos en una sala de espera, que no estén escuchando el desahogo de la audiencia, pero no podemos llegar tampoco al grado de verificar en qué domicilio están y cómo están siendo acompañados. Ahí eso lo apoyamos bajo el principio de buena fe, bajo el principio de una rectitud o de un actuar legítimo al cual todos los ciudadanos estamos obligados, ¿no? Inclusive sería tanto como pretender desenmascarar a un testigo preparado, ¿no? O a una persona que fue aleccionada para el desahogo de una comparecencia. Entonces, sí son ciertos retos que se tienen que ir presentando y bueno, por eso el Código Nacional es un esfuerzo inicial y será interesante a lo mejor en 6 meses o en un año tener otra plática parecida para ver cómo ha venido evolucionando. Pero no, un control así específico, absoluto que se pueda determinar, no, no lo hay. Muchas gracias. Aquí nos comentan también, dice S. Ruiz, usted, y es un poco en este tono de la misma pregunta, dice, ¿usted consideraría que la inteligencia artificial podría llegar a sustituir de manera radical al ser humano en varios de estos procesos judiciales? Me refiero a llevar todo un proceso completo en alguna materia. Gracias, doctor. No, yo creo que no. Finalmente hay una habilidad blanda, una sensibilidad del ser humano que tenemos y que siempre vamos a tener, ese contacto personal, esa forma en la que interactuamos, esa forma en la que razonamos. Nuestro pensamiento, nuestras conexiones neuronales nos llevan a asociar muchísimos conocimientos que vamos y experiencias que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Si habláramos de cómo funciona una inteligencia artificial, pues nosotros mismos somos un ejemplo, ¿no? Es casi casi la reproducción a través de herramientas digitales de cómo funcionamos como seres humanos. Pero de ahí que llegue a una sustitución, yo creo que no. Hay muchos elementos totalmente apreciables con los sentidos propios del ser humano que definitivamente no están al alcance de una inteligencia artificial, por lo menos al día de hoy, ¿no? Entonces, que lleguen a sustituir, yo creo que no. Yo creo que sí una ignorancia o una no alfabetización digital, un desconocimiento de las herramientas, nos puede confundir y hacer caer en algo que se parezca a una sustitución. Pero si reconocemos nuestras habilidades blandas, repito, el término es soft skills, y sabemos cómo manipular la inteligencia artificial, puede ser una gran herramienta, pero no sustitutiva definitivamente. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta más. Dice, el objetivo sería, la fórmula, perdón, Mayra de la Cruz. Dice, el objetivo sería más administrativa y pone entre paréntesis, digitalizar, que un cambio profundo. Dice, tanto como para llamarla justicia digital. Es un No sé cambio si... procesal. Sí, claro que sí, Ujú. doctor, gracias. Es un cambio procesal, decía yo, no es una justicia diferente, es una forma diferente de administrar la función jurisdiccional del Estado. Es hacer que la función jurisdiccional no tenga una vía única para expresarse, sino que tenga 3 o 4 vías diferentes, con el ánimo de que cada vez sea más accesible. Y bueno, yo creo que no tenemos tampoco que preocuparnos ahorita si la llamamos como justicia digital, porque al final del día estamos siendo todos pioneros en el desarrollo de estas figuras, de estos conceptos.
Y creo que nos podemos atrever un poquito a ser ahí innovadores y llamarles de alguna manera. Entonces, en algunos países se ha llamado e-justice, por ejemplo. Entonces, es como una incorporación de terminología que en un ambiente tecnológico ha venido siendo empleada. Es como el e-commerce, ¿no? O el comercio electrónico. No es porque sea sustitutiva, ni es un tipo de justicia especial, ni tampoco es arbitraria, ni nada, al contrario, sino que es la misma justicia, pero por un canal diferente. Correcto. De hecho, nuestra misma compañera Mayra de la Cruz dice, desde mi punto de vista se podría llamar justicia digital implementando la IA, porque en este caso sería solo una digitalización administrativa. Es como el complemento, me parece, al comentario que había hecho previamente. Y Ujú. creo que también nuestra compañera María Magdalena, si no me equivoco, desde hace ratito estaba activando la manita para querer participar. No sé si le podamos dar oportunidad también de participar. Adelante, Esperemos. doctor, claro que sí, por favor. Adelante, por favor, a nuestra compañera para si todavía gusta formular su participación y si gustan ya con esta Sí, participación empezamos a cerrar nuestra sesión. Adelante, por favor. sí, muchas gracias, doctor. Gracias, gracias, licenciado Alonso. No, pues realmente nada más quería hacer el comentario en relación, nada más que bajé la mano porque, bueno, ya después se cambió de pregunta en relación a la confesional que comentaban. Y bueno, reafirmando lo que dice el maestro Alonso en relación a la experiencia, ¿no? En el 2020, que cuando con la pandemia, en el Estado de México ya se utiliza hace un rato estas tecnologías de información y comunicación en la administración de justicia, ¿no? Estos canales, como bien menciona el maestro Alonso, para el trámite de los juicios. Y en 2020, estoy hablando ya hace 6 años, casi 6 años, ya me tocó llevar una prueba confesional a distancia. Mis clientes, uno está en Estados Unidos y uno aquí en Estado de México, en Zumpango, y en la parte actora, nosotros éramos demandados, estaba físicamente en el tribunal en Nezahualcóyotl. Entonces, sí, no hay como mecanismos en ese momento no había mecanismos de que se vigilara, ¿no? Al final del día, aunque ante la pantalla se veían los que iban a declarar la confesional, pues yo estaba frente a, por lo menos la cliente que estaba aquí en el Estado de México. Pero obviamente uno se rige bajo principios, pues como usted refiere, ¿no? De buena fe, de un buen actuar, en el de que, pues bueno, el que va a desahogar la confesional, pues debe declarar, pues lo que deba declarar, ¿no? Sin embargo, a 6 años no ha cambiado, ¿eh? Esa parte, por lo menos Estado de México, no ha cambiado, ¿eh? O sea, a 6 años, digo, cuando hablabas en el 2020, decías, bueno, todo nos agarró con prisas, ¿no? Y corriendo y se permitió, pues no había estos canales, ¿no? Testimoniales no me ha tocado vía telepresencia, que le llaman en el Estado de México. Pero las confesionales a 6 años no ha cambiado, ¿eh? He vuelto a desahogar confesionales a través de estos mecanismos de telepresencia, incluso ya con la parte demandada, la contraparte, ya también vía telepresencia, y el único que está en su juzgado es el juez y el secretario de acuerdos, y todavía no hay un mecanismo de protección de si está asesorado o no. Insisto, pues te riges bajo esos principios, nunca sabes, pues, ¿cómo se diría? La ética, ¿no? De cada profesional, pero a 6 años, que ya es un ratito, esta parte no se han buscado estos canales, ¿no? Más que en la cuestión, pues sí, digital, ¿no? Los mecanismos de pues, quienes firman, de los firmantes, de quienes promueven. Antes en algunas materias podías promover con tu firma, aunque el cliente no la tuviera. Ahora ya a fuerza el cliente, la parte, debe tener su firma electrónica. Pero en cuestiones familiares, acá en el Estado de México, ya hay muchas cosas que sí puedes hacer sin firma del interesado, sobre todo cuando son cuestiones de violencia. Entonces, sí creo que es un reto, como se titula la conferencia, la implementación de estos mecanismos sí digitales de tecnologías de la información para la implementación de este nuevo código. Pues bueno, eso era a modo de experiencia y de que, pues bueno, a 6 años, por lo menos acá en el Estado de México, no sé mucho en la Ciudad de México,
pero creo yo que van un poquito más atrasados en esa parte, por lo menos en algunos procedimientos, pero aún no hay esos mecanismos de protección y sigues atendiendo a la ética de las personas y los principios de buena fe que deben regir estos procedimientos. Es cuanto, gracias. Al contrario, muchas gracias. Profesor, no sé si guste comentar algo más, si gusta para ya ir cerrando nuestra sesión, alguna reflexión, algún comentario final que nos quisiera compartir. Gracias, doctor. Solamente agradecer la presencia de todos los que estuvieron participando en esta conferencia. Agradecer a usted personalmente, Gerardo García, doctor, por la oportunidad de participar, a la División de Ciencias Jurídicas, al programa de Derecho y a esta gran facultad en la cual participamos. Gracias, profesor. Pues al contrario, de verdad, nosotros igualmente estamos muy agradecidos porque este espacio efectivamente es posible gracias a el interés y el apoyo de nuestras autoridades de la división, del maestro José Manuel Álvarez González y de todo su equipo. Y también, obviamente, pues del interés de todas y todos los que nos han estado acompañando en estas ediciones de este curso, porque pues la verdad es que al final de cuentas lo hacemos también por esta inquietud, por esta necesidad que tenemos de platicar, de compartir, de socializar, pues lo que cada uno nos ha tocado en nuestra experiencia, en desde, como dicen, nuestras trincheras, ¿verdad? Y poderlo socializar. Y bueno, pues qué bueno que existan estos espacios y ojalá los podamos seguir teniendo para efectos de, pues seguir platicando, porque ya lo dijo profesor, esto está evolucionando, esto está iniciando en realidad, entonces pues todavía nos falta ver cómo se va a ir encaminando, ¿verdad? Después, ya que iniciemos formalmente con este proceso. Pues bien, a mí me gustaría entonces, pues pedir a nuestras autoridades si tienen a bien hacer el uso de la palabra para darnos algún mensaje final antes de cerrar o de concluir nuestra sesión, aprovechando también pues para reiterar a todas y a todos nuestros amigos que nos están acompañando en esta sesión, que por esta semana pues concluiríamos nuestras actividades y retomamos a partir de la próxima semana, el próximo lunes 8 de junio, donde vamos a tener también ya un tema también distinto, pero no por ello menos importante, ¿verdad? El divorcio conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a cargo del profesor Esteban Barrón. Entonces también están cordialmente invitados. Pues yo le cedo la palabra a nuestras autoridades, a nuestro jefe de la división. Adelante, por favor, maestro José Manuel. Muchas gracias, doctor Gerardo. Pues yo no tengo más que felicitarles a ambos, al maestro Alonso Espinosa y a usted como coordinador de este eh, curso que se está dando sobre los tópicos relativos al Código Nacional y en particular a la exposición que hoy nos dio el maestro Alonso Espinosa sobre los retos tecnológicos, administrativos y operativos, donde vemos que, bueno, todavía hay mucho que hacer y que aprender y que tenemos que evolucionar. Y creo que el objetivo de este tópico es, se está cumpliendo día con día porque al final nos deja la reflexión de poder seguir avanzando, evolucionando y que tenemos la necesidad de estar actualizados. Le agradezco de verdad, ha sido una extraordinaria exposición. Gracias, le felicito, lo mismo que al doctor, y les agradezco también a todos los que están participando, recordándoles que, bueno, continuamos la próxima semana y nada más quedaría pendiente definir lo de aquel jueves 11, qué va a pasar si nos vamos a ver el Mundial o nos quedamos con el curso para que lo puedan también, a ver si el lunes les podemos avisar, doctor, Sí, para que ya lo sí, tengamos sí. definido y pues desearles que terminen de pasar esa tarde muy bien. Provecho a todos y gracias por su participación. Pues muchas gracias y pues deseamos entonces pues a todas y a todos muy buenas tardes, muy buen provecho y entonces nos estamos viendo por aquí nuevamente el próximo lunes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a Gracias todos. a Buenas todos, tardes a hasta todos, hasta luego. luego. A ver, ¿qué quería?